Saludos queridos estudiantes, ahora vamos a empezar un temita relacionado al teorema de Tales. Antes de entrar en materia, quería hacer una breve reseña de quién fue Tales de Mileto. Dice que nació en el año 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Se le considera el primer filósofo de la historia de la filosofía occidental y fundador de la escuela jónica. Fue el primero y más famoso de los 7 sabios de Grecia y fue además uno de los más grandes astrónomos y matemáticos de su época. ¿Qué estipuló este señor en su famoso teorema? Muy bien, dice, si varias rectas paralelas son cortadas por 2 o más rectas secantes, entonces los segmentos correspondientes determinados sobre las secantes son proporcionales. Muy bien, esto podría sonar un poco confuso, así que vamos a tratar de explicar un poco la idea. Aquí, digamos, vamos a representar las 3 rectas que son paralelas. Vamos a representar las 2 rectas que van a ser secantes, ¿verdad? Las que atraviesan las 3 rectas paralelas. Al cruzarse en las rectas paralelas con las rectas secantes, se van a formar una serie de segmentos. Entonces yo aquí los voy a representar con colores. Ahí tenemos un primer segmento cuya, digamos, estamos representando con A minúscula. Lo que corresponde a su medida, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que ese segmento verde mide A. Luego tenemos otros 2 segmentos, un segmento B, un segmento C y un segmento D. Observen que esos 4 segmentos, ahí les especifiqué sus respectivas medidas con letras, y esos segmentos están en la secante, ¿verdad? Este teorema se aplica para segmentos que se crucen con recta, o sea, perdón, vamos a repetir la idea. Este teorema se aplica con los segmentos que se forman al cruzar líneas paralelas con líneas secantes, ¿verdad? Sobre todo en los segmentos que están en las secantes, ¿verdad? Ahora, lo que dice este teorema es que si comparo, por ejemplo, lo que mide el segmento A sobre lo que mide el segmento B, ese resultado me va a dar igual que comparar lo que mide el segmento C sobre lo que mide el segmento D. Ahora bien, no solo eso. También, si yo comparo la medida del segmento A sobre la medida del segmento C, eso tiene que dar igual a comparar la medida del segmento B sobre la medida del segmento D. A estas 2 comparaciones yo las llamo las comparaciones de pequeño con pequeño. ¿A qué me refiero yo con eso? Porque lo que se están tomando son los segmentos pequeños en cada una de las rectas, ¿verdad? Entonces yo puedo comparar A sobre B y eso va a dar lo mismo que C sobre D. O bien, si yo decido comparar los segmentos pequeños de diferentes rectas, entonces A sobre C va a dar lo mismo que B sobre D. Ahora, tenemos esta última comparación, esta última fórmula. Cuando ahí se representa A más B y C más D, a lo que estamos haciendo referencia es a la medida del segmento grande que se forma al unir las 2 partes, A con B y C con D, ¿verdad? Entonces eso lo representamos mediante la suma de las 2 partes pequeñas. Entonces, A más B va a representar la medida de un segmento grande, ¿verdad? De un segmentote, le llamo yo. Entonces, en este caso, lo que dice en esta última igualdad es que si yo comparo la medida del segmento grande de una de las de uno de los segmentos de una de las rectas secantes, ¿verdad? Yo comparo el segmento grande sobre una de las partes pequeñas de ese mismo segmento, eso va a dar igual que comparar la medida del segmento grande de la otra recta sobre la medida del segmento pequeño correspondiente. Entonces, ¿para qué sirve el teorema de Tales? Bueno, el teorema de Tales, al igual que lo que es la semejanza de triángulos, nos permite calcular algunas medidas, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a poner un primer ejercicio. Dice que determine la medida del segmento CG
sabiendo que la recta L1 es paralela a la recta L2 y es paralela a la recta L3. Ahí tenemos una ilustración, ¿verdad? Entonces, ahí la idea es la siguiente. Representemos con una X el segmento CG, que es el que no conozco su medida, ¿verdad? Luego, vamos a usar el teorema de Tales. Entonces, vamos a visualizar primero cuáles son esos segmentos que voy a utilizar para hacer los cálculos. Por ejemplo, ese segmento que mide 6, el segmento verde, el segmento anaranjado que mide 2, el segmento en cuestión, el segmento que estamos representando con una letra X, y el segmento celeste que mide 1. Entonces, según el teorema de Tales, yo podría plantear que segmento pequeño que mide 6 sobre segmento pequeño que mide 2, eso tiene que dar igual que segmento pequeño que mide X sobre segmento pequeño que mide 1. Ahora bien, he hecho ese planteo, ¿cómo se obtiene el valor de la X en estos casos? Bueno, se recomienda que multipliquemos en cruz los dos números que sí tenemos y que ese resultado lo dividamos entre el otro número. Entonces, nosotros tendríamos que resolver la operación 6 por 1 y dividirlo entre 2. Eso se hace en la calculadora y el resultado sería 3. Entonces, ese segmento CG mide 3 unidades. Vamos a hacer otro ejercicio. En esta oportunidad queremos calcular la medida del segmento AD en esa figura. Observen que el segmento AD es un segmento grande, ¿verdad? Dice que nos dan como dato que el segmento BC mide 4 y de que los segmentos BG, CF y DH son paralelos. Muy bien, entonces ubiquemos primero que nada el hecho de que BC mide 4, ¿verdad? Ahí lo pusimos ya en el dibujo. Y la idea es aplicar el teorema de Tales haciendo pequeñas comparaciones con respecto a los segmentos, solo que en esta oportunidad vamos a hacer la siguiente comparación. Esa línea verde representa todo el segmento AD. Entonces, todo ese segmento AD yo lo voy a comparar con una parte de él, una parte de ese segmento, que en este caso sería BC. Entonces, en la otra parte, en la otra recta, tenemos que buscar hacer la misma comparación. Entonces, vamos a comparar AE con el correspondiente a BC, que sería en este caso GF, que mide 5. Entonces, a la hora de plantear el teorema de Tales, nosotros vamos a decir segmento grande, que es AD, sobre segmento pequeño, que es BC, que mide 4. Eso tiene que dar igual que segmento grande. Ojo que segmento grande mide 18, ¿por qué? Porque 18 se forma al sumar 10 más 5 más 3, ¿verdad? Entonces eso va a dar 18. Entonces, tendríamos que poner ahí la medida del segmento grande sobre el segmento que corresponde a BC, que en este caso sería GF, y ese mide 5, ¿verdad? Entonces, ya planteado el teorema de Tales, uno hace la multiplicación de los dos numeritos, ¿verdad? Y lo divide entre el numerito que sobra. Entonces tendríamos que AD mide 4 por 18 dividido entre 5. Eso en una calculadora científica va a dar 72.5, o si lo quieren pasar a decimales, eso equivale a 14.4. ¿Ven? En el ejemplo 1 o en el ejercicio 1, nosotros hicimos comparaciones utilizando los segmentos pequeños, en particular las partecitas de cada secante. En este ejemplo, estamos usando la comparación de segmento grande con respecto a una parte de él, a un segmento pequeño. ¿De acuerdo? Ahora bien, como la idea es sacarle el jugo al conocimiento, ese mismo ejercicio 2 lo vamos a hacer de otra manera. El mismo ejercicio 2, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es, ¿qué pasaría si alguien decide que no quiere usar mi estrategia anterior y que quiere calcular tranquilamente los segmentos pequeños que componen el segmento AD? Entonces, por ejemplo, que le pongan atención a tratar de calcular el segmento AB, utilizar para ello el segmento BC, utilizar el segmento AG y utilizar el segmento GF. Como pueden observar,
se puede hacer una comparación de puros segmentos pequeños y con eso podríamos calcular AB. Entonces, si aplicamos el teorema de Tales para segmentos pequeños, yo podría decir que AB lo divido entre 4 y eso tiene que dar igual a 10 dividido entre 5. Entonces, nuevamente, multiplicamos en cruz y lo que nos dé eso lo dividimos por el que falta, o por el que sobra ahí, perdón. Entonces, AB, ahí hay que hacer una corrección, fue error mío, tiene que decir AB es igual a 4 por 10 dividido entre 5. Y 4 por 10 dividido entre 5 da 8. Hasta ahí todo bien, ya sabemos cuánto mide AB. Pero no olvidemos que la pregunta es, ¿cuánto mide AD? Entonces, para saber cuánto mide AD, yo podría calcular el segmento CD. Entonces, me voy a olvidar de esos dos, pero entonces le voy a hacer caso a este segmento CD y a este otro segmento FE. De ese modo, yo puedo plantear otra vez un teorema de Tales para calcular el segmento CD utilizando los segmentos pequeños. Entonces, yo podría comparar 4 sobre 5 y que eso va a dar igual que CD sobre 3. Nuevamente, hacemos el procedimiento de multiplicar en cruz y dividir por el otro. 4 por 3 dividido entre 5, eso da 12 quintos, que equivale a 2.4. Entonces, como la idea es calcular desde A hasta D, entonces yo tendría que sumar 8 más 4 más 2.4. Ahí igualmente hay que hacer una pequeña corrección porque no es CD. Lo que queremos calcular es AD. Entonces, para que se sobreentienda que AD se va a calcular sumando el 8 que habíamos calculado previamente, más el 4 que formaba parte de los datos del problema, más el 2.4 que calculamos ya al final, y eso da como resultado efectivamente 14.4. Entonces, a manera de resumen, la estrategia de este ejercicio, la estrategia anterior, consistió en plantear de una vez, para que todo se resolviera en un solo cálculo, el teorema de Tales utilizando segmento grande sobre segmento pequeño. En cambio, si alguien quiere utilizar el teorema de Tales comparando solo segmentos pequeños y le es posible hacerlo de esa manera, no hay problema. En este caso se calcularon dos segmentos pequeños y simplemente se sumaron esas tres partes que componían el segmento AD para obtener el resultado final. Muchas gracias por su atención.